Muy bien, mis hermanos y hermanas, seguimos en esta segunda parte del primer módulo de este estudio bíblico llamado La Pascua en el Antiguo Testamento. Dos cosas quisiera señalar que tiene que ver con la fecha aproximada que los estudiosos dicen que ocurrió esta primera Pascua, que relata en Éxodo capítulo 12, tiene que ver con el año 1513 a.C. Y otra cuestión que quisiera también señalar es cómo es que se establece el domingo de Pascua, es decir, por qué año tras año la fecha va cambiando. Y eso tiene que ver con un concilio que se celebró en el año 325 aproximadamente, o siglo IV para ser un poco más exacto, donde se establece que ni bien comienza el otoño, se busque la primera luna llena y el domingo más siguiente, más próximo a esa luna llena, es decir, el primer domingo después de la luna llena, establecerlo como el día de celebración de las Pascuas. Por eso, insisto, año tras año van cambiando, pero aproximadamente se celebra entre el 20 de marzo y el 20 de abril en la tierra. Por otro lado, yo quería también compartir con ustedes tres principios espirituales que arroja esta primera Pascua o la Pascua en el Antiguo Testamento. El primer principio tiene que ver con que Dios siempre está en el centro. Dios es un personaje siempre central en la historia de su pueblo. El segundo tiene que ver con que la Pascua es algo que nos ayuda o que nos mira en el Antiguo Testamento, nos mira como algo que está en el pasado. Y lo último, el tercer principio espiritual, tiene que ver con poder recordar para vivir fielmente. Mientras vamos repasando cada uno de los principios, yo quisiera ir mencionando algunas palabras claves, unos términos que son fundamentales para poder entender la Pascua en el Antiguo Testamento. La primera palabra que quiero ofrecerles es la palabra hebrea Pesaj, ¿sí? Pesaj en hebreo significa pasar por alto. La Pascua es esto, ¿no? Es pasar por alto. Recordemos que cuando la plaga exterminadora recorre Egipto, pasaba por alto la casa de aquellos que tenían pintados sus dinteles y sus marcos con la sangre del cordero. Y justamente ese cordero hace que nosotros pensemos en otra palabra clave que tiene que ver con la palabra redención. Redimir, según la Real Academia Española, significa terminar con el castigo de algo o levantar un embargo o una hipoteca de alguien que tenía una deuda. Obviamente mañana los chicos van a poder compartir mucho más y mejor la parte donde hablemos de redención, porque vamos a hablar del Cordero, como dice Juan, del Cordero que quita el pecado del mundo, cuando hablaba y veía a Jesús que se acercaba, ¿verdad? Pero ya en el Antiguo Testamento existía esta figura de redención. El Cordero, como muchos psicólogos utilizan en su figura, era como el chivo expiatorio, es decir, aquel donde se depositaban las culpas, los cargos, las responsabilidades, y que mediante ese chivo expiatorio, en este caso este Cordero, se pasaba por alto el castigo o se perdonaban las deudas. Vamos a ver que el Cordero en el Nuevo Testamento no es más un animal, sino que es nuestro amado Señor Jesús. Pero dicho esto, y repasando estas dos palabras, vamos al segundo principio espiritual que tiene que ver con poder mirar hacia el pasado. En el Antiguo Testamento, la Pascua para el pueblo judío era un constante mirar hacia el pasado, tener los ojos en el pasado. Por eso ellos hasta el día de hoy celebran las Pascuas con hierbas amargas y panes sin levadura. Recordemos que los panes sin levadura tenían que ver con el apuro, la prisa que tenía Dios para sacar al pueblo de Egipto, y también con la amargura que fue 400 años de esclavitud. Entonces, en el Antiguo Testamento la Pascua todavía significa mirar hacia el pasado y poder recordarlo. Cosa que nos da pie para el tercer principio y último, que tiene que ver con el propósito de recordar. Cuando Dios en las cuatro apariciones en el Pentateuco que tiene la Pascua, hace hincapié en
recuerden esto, hagan esto recordándolo, que de generación en generación sea contada la Pascua como el día en que los liberé de Egipto. Porque Dios estaba interesado en que su pueblo recuerde constantemente este hecho. Bien, una cuestión sencilla. Cuando Dios hace pactos y muestra su fidelidad, el pueblo de Dios tomaba dos caminos, tenía dos opciones. El primero tenía que ver con el olvido, ¿sí? Con la apostasía, con el enfriamiento y finalmente con la idolatría. Es decir, el pueblo de Dios, cuando olvidaba lo que Dios había hecho por él, fácilmente se iba a los brazos de otros dioses. De hecho, el Antiguo Testamento está lleno de episodios donde el pueblo de Dios se va con otros dioses. Mismo a Moisés le había ocurrido, le ocurrirá más adelante. Pero cuando nosotros recordamos, cuando el pueblo de Dios recuerda lo que Dios hizo por él, cuando en lugar de olvido lo que tenemos es memoria, entonces esa memoria significará gratitud y significará por consiguiente adoración. Cuando nosotros recordamos lo que Dios ha hecho por nosotros, cuando nosotros recordamos lo que Dios ha hecho por nuestro pueblo, por nuestra familia, por nuestras vidas, no nos queda otra cosa más que agradecer y adorar. Adorar a aquel que ha hecho grandes cosas por nosotros. Así que, mis estimados hermanos y hermanas, no quiero extenderme en el tiempo, porque más mañana tenemos mucho más para hablar, pero sí quería hacer esta breve introducción para saber de qué se trata la Pascua o cómo fue que comenzó la Pascua, por qué, cuáles fueron las instrucciones, en qué año, por qué la celebramos, por qué el pueblo judío comenzó a celebrarla. Y mañana vamos a adentrarnos en cómo se resignificó esa Pascua cuando el Cordero ya dejó de ser ese animalito de un año elegido y fue nada más y nada menos que nuestro Señor, al que no le tembló el pulso, como quien dice, para poder ocupar un lugar tan importante por amor. Siempre, siempre será por amor. Este Dios que vemos en el Antiguo Testamento también es un Dios de amor. Muchas veces creemos que el amor de Dios solamente está en el Nuevo Testamento. Sin embargo, vemos que el amor de Dios está desde Génesis hasta el Apocalipsis, como diría mi gran amigo Emma. Toda la Biblia está llena del amor de Dios. Así que, mis hermanos y hermanas, dudas que puedan tener sobre lo que se dijo, cosas que quizás les gustaría saber más en profundidad, escríbanme y bueno, con tiempo podremos responder cada una de las dudas. Pero no se pierdan el día de mañana. Verdaderamente será hermosa, una parte preciosa cuando hablemos de la Biblia en el Nuevo Testamento y esa última semana de Jesús antes de ir a la cruz. Ni hablar el domingo cuando el pastor dé con su acostumbrada sabiduría esa palabra poderosa que el Señor le va a dar. Mientras tanto, mis hermanos y hermanas, los dejo en compañía de seguramente una canción que hemos preparado para cerrar este estudio. Vamos a subir videos, además de este habrá otro, va a haber audios y también va a haber material en PDF para que usted pueda, profundizar cada vez más el conocimiento de Dios en sus vidas. Mis hermanos, queremos los jóvenes irnos con un mensaje que tiene que ver con esta cuarentena. Cuidarte es cuidarnos. Así que Dios te bendiga mucho y pronto volveremos a vernos y a seguir adorando el nombre del Señor. Dios te bendiga muchísimo.